Momento de recibir a nuestro invitado de la semana. Nos acompaña el ingeniero Juan Dioberti, él es coordinador de obras de la empresa 8A. Vamos a estar hablando del corredor bioceánico. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes para los televidentes y encantado de estar acá con ustedes. Bueno, ¿en qué situación actual se encuentra esta obra tan emblemática para todo el país, no solamente para la región del Chaco? Sabemos lo que va a implicar en interconectividad, primero a nivel nacional y después internacional. Así es. Sí, una vez que esté concluido el corredor bioceánico, del cual esta es la primera parte, estamos conectados directo a Argentina y a través de Argentina a Chile. La situación actual de la obra, bueno, tuvimos, como es de público conocimiento, bastantes dificultades en los meses de marzo, abril y mayo. Sí. Debido a las lluvias y en esa zona inundaciones también. Pero ya habíamos empezado en febrero y cuando empezamos muy fuerte, entonces teníamos bastante hecho y actualmente estamos trabajando a ritmo forzado también con el objeto de cumplir el objetivo del contrato, que es entregar el primer tramo desde Carmelo Peralta, que vendría a ser el tramo 20, le llama el contrato, que son 12 kilómetros desde Carmelo Peralta. Tenemos que terminar en septiembre, así como el primer tramo, que es desde Loma Plata, otros 12 kilómetros que entregaríamos. Los dos apuntamos a terminar en septiembre. ¿Qué características tiene esta obra, ingeniero? Bueno, como toda obra en el Chaco, en su geometría, digamos, es bastante recta, pocas curvas. En cuanto a la parte constructiva, técnica específicamente, se aprovechan los materiales de la zona, que es esencial en una obra vial. Ustedes saben que se consume mucho material y no se puede transportar de lejos. Entonces, además los suelos del Chaco son suelos un poco especiales, hay que hacerles tratamientos especiales. Y ¿Tiene en este variación caso, por tramos también? no, ¿El suelo? sí, hay variación por tramos del suelo, sí. Eso Justamente requiere estructura especial también. requiere algunos trabajos adicionales más bien. Por ejemplo, en la zona de Carmelo Peralta existe dificultad para conseguir el suelo adecuado para el suelo cemento. Se tiene que tratar el suelo primeramente con cal para después tratarlo con cemento. Y en ese aspecto, la estructura del pavimento, la estructura, digamos, que es lo que es el paquete estructural, lo que resiste la carga, tiene 74 centímetros de espesor, compuesto por 30 centímetros de suelo cal abajo. Sobre los 30 centímetros de suelo cal hay 20 centímetros de suelo cemento. Después 18 centímetros de piedra y dos capas de concreto asfáltico. Una de 4 centímetros inferior, que es la base de concreto asfáltico, que abarca inclusive las banquinas, o sea, las banquinas van a ser pavimentadas. Y la carpeta en sí, que son en 7 metros de ancho, que también es de 4 centímetros. Es el proyecto con el cual el Ministerio licitó la obra y es el proyecto que nuestros consultores encontraron adecuados para la obra. Gran parte de este trayecto que usted mencionaba para unir estas distintas comunidades están ubicadas en el departamento de Alto Paraguay. Así es, en Alto Paraguay 180 o un poco más de kilómetros están en Alto Paraguay y una parte está en el departamento de Boquerón y otra parte en el departamento de Presidente Hayes. Pero sí, la mayor parte está en el departamento de Alto Paraguay. Y en relación a ese departamento Alto Paraguay, ¿sería la primera vez que llega el asfalto hasta ahí? Es la primera vez. No tienen ninguna ruta pavimentada en Alto Paraguay. Así es. ¿Este trabajo se lleva adelante con la modalidad llave en mano, ingeniero? Así es. La obra se licitó con financiamiento ofrecido por el contratante. O sea, las empresas tienen que conseguir el financiamiento y ejecutar la obra, y a medida que se van entregando tramos, el ministerio documenta que la obra está terminada y con eso uno puede ir cobrando del préstamo que consiguió. En nuestro caso, el préstamo total es del banco del VS, Sí. Banco Internacional, que emitió bonos que van lógicamente respaldados finalmente por el Estado paraguayo. Son bonos para las empresas, no del Estado precisamente, sino para las empresas, pero respaldados finalmente por el Estado,
que es el que va a pagar el préstamo dentro de 3, 4 años, empezaría a pagar. Los bonos, el de los 450 millones de dólares más o menos que se emitieron en bonos, por ser bonos de Paraguay que tienen muy buena cotización, hubo ofertas casi por 5 veces más de eso. O sea, se ofrecieron 450 y la gente quería comprar más de 2.000 millones en bonos. Eso ayudó también con la tasa. Y ese crédito se consiguió se concretó hace un poco más de un mes. La orden de inicio no dependía de eso, entonces ya se había dado antes. Y en este interín, entre que conseguíamos el crédito, hemos tenido muy buen apoyo de la banca local, un grupo de bancos locales que financiaron la primera etapa de la obra y van a seguir trabajando con nosotros en el resto de la obra hasta que se vayan terminando los tramos. También los bancos habían colaborado, los mismos bancos en otro emprendimiento similar y también en otro similar que se está emprendiendo ahora, que es la concesión de la Ruta 217. ¿Cuántas maquinarias están trabajando actualmente en la zona? Y si esto, tomando en cuenta también que a veces requiere trabajo especializado, ¿genera mano de obra local? ¿Existe esa posibilidad? Sí, tenemos maquinaria pesada, más de 250. Aparte después hay más vehículos livianos y demás, cerca de 400 equipos ahí en la obra. Y sí tenemos mano de obra de la zona. De hecho, desde el año pasado, cuando estábamos elaborando el proyecto, hicimos en conjunto con el Ministerio del Trabajo jornadas para captar interesados en trabajar en la obra en Puerto Casado, en Carmelo Peralta, en Loma Plata, en Fuerte Olimpo, varias localidades se hicieron y hay mucha gente de la zona que está trabajando, inclusive indígenas que están trabajando en la obra. ¿Se puede hablar de números, cantidad aproximada? De la zona no te sabría decir, en total más de 700 personas están trabajando actualmente. Cuando la obra, o sea, empezamos en febrero, cuando la obra esté en su máximo nivel de producción, tendríamos más de 1.000 personas trabajando en la obra. Y bueno, esta obra en realidad representa, como decíamos, mucho. En primer término, algo histórico para el Alto Paraguay sobre todo, y la conectividad que va a generar, la rapidez, uno va a ganar tiempo, van a estar mejores los caminos, por supuesto, para circular, no solo para el transporte de personas, sino también para el transporte de mercancía y poder trascender la frontera, ¿no? Así mismo, la zona del Alto Paraguay va a ser bastante beneficiada, si bien es cierto todavía el gobierno tiene en vista mejorar el camino de Fuerte Olimpo y de Bahía Negra, pero anteriormente el asfalto quedaba cerca de 500 kilómetros de esas poblaciones, ahora les va a quedar a menos de 100 kilómetros, van a tener mucho más facilidad, inclusive también Casado, que tiene un camino que es relativamente de todo tiempo, que queda a 80 kilómetros del asfalto. Usted mencionó Carmelo Peralta, ahí es donde va a estar el puente que va a conectar con Puerto Murtiño. El puente estaría unos ¿A cuánto quedaría más 10 o menos? kilómetros más o menos, estimo que es de Carmelo Peralta. Ya está definido más o menos la zona. La entidad binacional Itaipú está en proceso de llamado a licitación de la consultora que va a hacer el diseño de la obra. Y después se licitará el puente. ¿Hasta esa zona llegaría el asfalto? No, el nuestro no, el nuestro llega hasta la ciudad. Otra etapa, digamos. Hasta la ciudad de Carmelo Peralta. De ahí seguramente van a licitar el puente, el acceso, la conexión con la ruta y seguramente el centro de frontera donde tienen que instalar aduanas, migraciones, etcétera. ¿Podemos repasar, ingeniero, datos que tienen que ver con esta obra que usted menciona? Kilómetros a cubrir en el trabajo, mano de obra que se genera, la inversión que esto requirió y el plazo que finalmente va a tener para entregar la obra. Sí. Bueno, en primer lugar habría que recalcar que el contrato fue firmado en abril del año pasado, del 2018. La licitación ya data de antes. El monto del contrato es de 440 y algo de millones de dólares, de los cuales no es que la obra cuesta 440 y pico de millones de dólares. Ahí hay otros
ítems que el ministerio puso, que por ejemplo el costo de la fiscalización, apoyo al ministerio en fortalecimiento institucional, apoyo a comunidades indígenas, plan de gestión ambiental, etc. Hay una serie de componentes. La obra en sí es de menos de 400 millones de dólares. El plazo es de 40 meses a partir del mes de febrero pasado, o sea que aquí a 3 años más o menos ya estaría concluida la obra. Y como les dije, en este momento estamos con 700 personas trabajando. Lógicamente para eso se tuvo que construir el campamento, que es prácticamente una pequeña ciudad. Seguro. Para albergar a toda esa gente, porque Carmelo Peralta es una población relativamente chica, no tiene tanta infraestructura para alojar a gente de afuera. Sí hay un hotel y algunas otras cosas, pero no da. Entonces hicimos el campamento que está en la orilla del río, debido a que también dependemos en gran parte del río para el transporte de cal, transporte de cemento, transporte es lo más rápido en la zona, digamos. Claro, transporte de asfalto, y no dependemos del tiempo. Entonces, las máquinas, inclusive, la mayor parte llegaron por agua, ¿no? Las máquinas fueron puestas al consorcio. El consorcio se llama el Consorcio Corredor Vial Bioceánico, que está compuesta por la empresa 8A, sí, y la empresa brasileña Queiroz Galvão. Las dos empresas aportaron máquinas y el trabajo es en consorcio. Creo que ya lo mencionó, pero ¿se mantiene el trazado original del camino tradicional de la zona? Así mismo. ¿Hay alguna variación o desviación en algún lugar o no? Solamente las curvas, porque las curvas que estaban en el camino, que eran 4 curvas más o menos, sí, 4 curvas, eran curvas de 90 grados, eran prácticamente esquinas. En ese lugar se diseñaron curvas que lógicamente se alejan del camino existente, claro, ya que la velocidad la velocidad de diseño del camino es de 120 kilómetros por hora. Uno puede doblar una esquina a 120 sí, kilómetros, entonces se diseñó la curva para 120 kilómetros por hora, y esas son las únicas modificaciones. Otras modificaciones prácticamente no hay. La franja de dominio es importante señalar, es una cuestión que a nuestra obra no le atañe, pero el ministerio está previendo una franja de dominio de 100 metros de ancho, donde el camino está construido en la parte, digamos, la parte sur de la franja, sí, y el resto de la franja queda reservada para una posible futura ampliación de la ruta y también para una vía de ferrocarriles. Así es. Ingeniero, agradecemos su tiempo, los datos que nos brindó en relación a esta tarea que están desarrollando en el Chaco. Muy bien, muchas gracias.